Hola muchachos, muy buenas tardes. El día de hoy les voy a explicar lo que son las generalidades del sistema informático y unos conceptos básicos que debemos tener en cuenta cuando empezamos en el mundo de la informática. Bueno, una computadora es una máquina electrónica que mediante diferentes programas es capaz de recibir y procesar los datos para resolver distintos tipos de problemas. Existen dos componentes esenciales en una computadora, lo que es el software y lo que es el hardware. Hardware viene del concepto hard, que significa duro. Es la estructura física, por ejemplo, los circuitos electrónicos, el cable, el teclado. Es todo lo que nosotros podemos ver y podemos palpar. Y el segundo componente es el software, que viene de la palabra soft, significa blando. Es la parte intangible, la parte que no podemos tocar, como por ejemplo los programas como Word, Excel, PowerPoint. Son los datos, es la información, lo que permite que el computador funcione. Una computadora es una máquina que posee al menos una unidad central de procesamiento, una memoria principal y un dispositivo de entrada o salida. Los dispositivos de entrada permiten el ingreso de los datos. La CPU o la unidad central se encarga de su procesamiento y los dispositivos de salida son los que nos comunican a otros medios. Es así como el computador recibe los datos, los procesos y emite la información resultante. Sistema informático. ¿Qué es un sistema? Es el conjunto de elementos relacionados para conseguir un fin o un propósito, como por ejemplo los sistemas métricos, el sistema eléctrico de un carro, etc. ¿Qué es informática? Es el tratamiento automatizado de la información. Es coger como una serie de datos y tratarlos de forma automatizada. Uniendo esas dos definiciones, formamos lo que es el sistema informático. Y es el conjunto de elementos relacionados para automatizar la información. Aquí les voy a mostrar este esquema, donde tiene entrada, proceso y salida. Entonces, en la entrada de la información son los archivos por procesar, que llega al ordenador, donde es el que se va a procesar la información. A veces el proceso implica almacenar o recuperar la información de un almacenamiento. Al final se produce una salida de la información, que puede ser impresa con la impresora o mostrando en la pantalla. En conclusión, la entrada son los datos en bruto que llegan a la CPU mediante los dispositivos de entrada. El proceso es la transformación de esos datos, donde se procesa y almacena. Y la salida ya sería como decir el resultado. Es la distribución de esa información, se da un resultado que es expresado mediante una respuesta a los dispositivos de salida. Entonces, los dispositivos de entrada o la parte de entrada de la información son el teclado, el ratón, el lápiz, el escáner y la pantalla. Cuando ya se va a procesar la información, interviene la CPU, el microprocesador, la memoria principal o las memorias existentes. Y ya cuando la información sale, se transmite a través de la impresora, la pantalla o los discos duros. Eso sería por hoy. Muchas gracias por su atención. Un abrazo.